El extraño niño mono. Capítulo 90. Conversaciones difíciles. Cuando su madre recuperó la consciencia, estaba en brazos de Gohan y rodeada de su familia, que la contemplaba desde arriba. Una familia que al instante le recordó que estaba a punto de perder de nuevo. Le temblaba la boca y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Mi bebé. Se abalanzó aún más sobre él, rodeándolo con sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas. En teoría, podría haberse soltado de su abrazo con facilidad, pero hacerle eso a su madre no le sentó nada bien. En cambio, solo pudo mirar con incomodidad a Petra, que parecía querer estar en cualquier otro lugar menos allí. Gohan, ¿qué quieres decir? Su madre estaba tan desconsolada que no podía hablar, pero su padre aún podía. Apenas, por lo que parecía, pues Gohan podía ver la oscuridad tras sus ojos y el miedo que parecía consumirlo. Cuando regresemos y deseemos que toda esa gente regrese, habrá caos. Alguien tiene que estar ahí para ayudarlos. Pero tú los entrenaste. Replicó su madre, tras recuperar la voz bajo unos sollozos desgarrados. Los eldianos ahora tienen ki, ¿no? ¿Eso es lo que nos dijiste? ¿Por qué no pueden hacerlo? Su voz sonaba casi acusadora, y Gohan, desesperado, desvió su creciente atención hacia Petra. No será suficiente. Los eldianos son odiados, sobre todo por los que regresan. Sé que ahora son más fuertes, pero necesitan más. Alguien que pueda intervenir y proteger a la gente de todas partes, alguien que pueda obligar a la gente a escuchar y servir de puente entre ellos. Después de salvar al mundo de Cell, ese soy yo. No puedes simplemente entrenarlos más. ¿Hacerlos más fuertes? Gohan negó con la cabeza con tristeza. No se trata solo de fuerza y conocimiento. Hablé con Piccolo. Me va a ayudar a aprender magia. Quizás no pueda crear esferas de dragón, pero Kami aún sabía mucha magia y eso será importante para salvar a la gente. Quizás la adivina Baba también pueda ayudar. Si paso un día en la cámara del tiempo con Piccolo, sé que habré aprendido lo suficiente para empezar como su guardián. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes dejarlos en paz? No es tu casa, esta es tu casa. Sabía por qué su madre decía lo que decía, pero aún le dolía oírla sugerir que dejara que la gente luchara y muriera por su propia comodidad. Mamá, sabes que no puedo hacer eso. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que la gente inocente sufra, cuando hay tanto que podría hacer para ayudar. Y sé que este es mi hogar, siempre lo será. Pero viví en ese mundo 7 años. Tenía gente a la que podía llamar amigos y familia. Miró a Petra. Me enamoré. No puedo abandonar ese mundo, no cuando significa tanto para mí. Acabas de regresar. Las palabras de su padre eran atormentadoras y no pudo mirar a Gohan mientras hablaba. Acabo de recuperarte. Te salvé, pero demasiado tarde. Debí haberte encontrado antes, debí haber estado allí. Nunca debí haberte enviado a luchar contra Cell. Cayó al suelo, agarrándose la cabeza con angustia mientras contenía las lágrimas. Al ver a su padre llorando, Gohan también contuvo las ganas de sollozar, y el dolor le apuñaló el corazón. Sin embargo, la determinación que latía en su interior se mantuvo firme, incluso bajo tal tormento emocional. No, papá, tenías que hacerlo. Cell era demasiado fuerte entonces, tuve que ser yo quien luchara contra él. Y no podrías haberme encontrado antes con esa barrera mágica que rodeaba el planeta. Papá, está bien, no deberías culparte. Esto no es solo una decisión porque siento que debo hacerlo. Quiero hacerlo. Quiero estar ahí para esta gente, guiarlos hacia un futuro mejor. Se giró hacia su madre, que estaba en brazos. Mamá, sé que siempre quisiste que fuera algo grande. Esto es lo mejor que puedo hacer. Su madre guardó silencio, al igual que su padre. No dijo nada, queriendo que consideraran sus palabras como él sabía que lo eran. A pesar del dolor en sus rostros, podía ver que este comenzaba a disminuir un poco. Saber que todo esto era su decisión, y que haría grandes cosas para salvar y mejorar vidas, era algo que al menos los ayudaba a sentirse mejor. Con el silencio prolongándose, su hermano pequeño decidió hablar. ¿Significa esto que no podremos jugar juntos? Goten claramente quería decir algo más. Desde la llegada de Gohan, no habían tenido muchas oportunidades de estar juntos, debido al trabajo que tenían por delante, pero el tiempo que les habían dado, lo habían dedicado a forjar esa oportunidad perdida de un vínculo fraternal. Gohan le sonrió con tristeza a su hermano pequeño, extendiendo una mano para abrazarlo mientras abrazaba a su madre con fuerza. Lo siento, Goten, no tanto. La máquina sigue funcionando, así que pueden venir a visitarnos. Podemos hacer planes, programar cosas.
Sé que no será lo mismo que si estuviera aquí, pero no me iré para siempre. Tiene razón. Petra aprovechó la oportunidad para hablar, sonriéndole nerviosamente en señal de apoyo. Necesitará descansos regulares de su rol de guardián, y ustedes pueden visitarlo mucho. Simplemente súbanse a la máquina y viajen, ¿de acuerdo? Bien, dijo Goku, y la palabra lo tranquilizó al animarse y soltarse. Bien. Podemos apuntar algunas fechas en el calendario y verte cada semana, o quizás cada 2 semanas si necesitas más tiempo. Así es, papá. Podemos acordar un horario y vernos regularmente. De lo contrario, no podremos comunicarnos, pero eso hará que cada visita sea más emocionante. Tendremos mucho más de qué hablar. Goku sonrió y extendió la mano para alborotar el cabello de Goten, quien también sonrió. La única que no respondió fue su madre, quien sollozaba en sus brazos. Durante un buen rato, no dijo una palabra ni respondió a sus suaves preguntas. Cuando su padre extendió la mano y la abrazó también, finalmente recuperó la voz. Será mejor que estés libre cuando lleguemos, señor. No quiero visitarte y estás demasiado ocupado con tu madre, Gohan. Jamás, prometió, apretándola suavemente. Nunca estaría demasiado ocupado para ti. Los alrededores de Capsule Corp estaban llenos de camiones de todo tipo y tamaño, que transportaban diversas mercancías y las cargaban en contenedores, que a su vez se almacenaban en cápsulas. La enorme pila de estas cápsulas estaba empezando a llenar hasta los topes incluso la inmensa Capsule Corp. Aún así, Bulma observaba todo con precisión y esmero. Asignó a muchos de sus mejores empleados para el trabajo, y ganaban bien sus sueldos. Los suministros llegaban puntualmente y se catalogaban constantemente. Conservas de carne, verduras, cereales, sopas y demás se apilaban junto a productos de mayor duración en congeladores con alimentación. Cada uno de esos congeladores requería cierta energía, aunque la mayoría eran de un modelo más avanzado que también incluía su propia batería, por lo que se estaban construyendo enormes bancos de suministro de energía, reservas de equipos utilizados para la construcción de paneles solares, colectores de energía maremotriz, parques eólicos y más. Incluso había piezas críticas necesarias para la construcción de 1 o 5 reactores nucleares. Sin embargo, por razones de seguridad, no se traerían todas las piezas, y algunas tendrían que provenir del otro mundo. Los alimentos y sus necesidades asociadas ocupaban la mayor parte de los suministros asignados, y alimentar a miles de millones de personas durante el tiempo suficiente para establecer nuevas producciones de alimentos requería una gran cantidad de alimentos. Tanto es así que, de hecho, había subestimado el impacto que tendría en su propio mundo. El almacenamiento de alimentos a largo plazo no era un aspecto crucial para los intereses mundiales, al menos no a la escala que ella había exigido sin previo aviso. Se habían producido apuros para acelerar la producción regular de alimentos y trasladar más productos al almacenamiento a largo plazo, y la corporación Cápsula, a pesar de su inmensa riqueza, estaba pasando apuros. Si hubiera tenido deseos de sobra, sinceramente, habría usado uno para tener todos los suministros que pudieran necesitar, pero el mundo los necesitaba más para otras cosas, así que tuvo que resolver las cosas de la manera más dolorosa. Lo que componía sus pedidos, además de la comida, era un poco más razonable y accesible. Los filtros de agua, naturalmente, duraban mucho más y, salvo por los problemas iniciales de disponibilidad a pequeña escala, se habían conseguido fácilmente. Grandes piezas de maquinaria se encargarían de la mayor parte del trabajo pesado para abastecer al mundo, y aunque eran mucho más escasas, no necesitaba tantas y no le había ido mal. Los edificios se habían convertido en una mezcla bastante ecléctica. No podía construir unos cuantos rascacielos en el mundo. No había cimientos para ellos, pero tampoco podía limitarse a edificios más bajos debido a la cantidad necesaria y al tamaño del otro mundo. Las ciudades alcanzarían el tamaño de continentes si se hubiera visto tan limitada, pero había logrado que funcionara. Capsule Corp llevaba mucho tiempo investigando métodos para usar múltiples cápsulas y combinar edificios, por lo que la solución fue bastante sencilla. Proporcionar las estructuras, pero hacerlas expandibles cuando y donde la situación lo exigiera. Ojalá otros equipos hubiesen sido tan sencillos. Vacunas, antibióticos, diversos medicamentos y suministros médicos, junto con lo que prácticamente representaba la suma total del conocimiento humano, se ampliaron para que estuvieran disponibles para muchísima gente. Como siempre, todo lo que necesitaba estaba disponible, pero la magnitud era desesperante. Se tomó un descanso para frotarse los ojos y beber el café que hacía tiempo se había enfriado a su lado. Cerca de allí, vio cómo Historia observaba el proceso con un asombro moderado.
Claramente la práctica de una reina, pues Bulma había visto cómo muchas figuras importantes se controlaban ante lo absurdo. Historia no reveló tanto como una persona normal, pero aún así estaba visiblemente asombrada. Pronto, tu mundo se convertirá en esto, dijo Bulma con una sonrisa, disfrutando de cómo la joven había despertado de su estupor ante sus palabras. Sin embargo, había cierta confusión, así que Bulma señaló los camiones y el alboroto. Vehículos moviéndose por todas partes, haciendo de todo, un mundo lleno de electricidad y tecnología. Historia asintió, entendiendo. Tuvimos una breve mirada a eso gracias a Gohan, las fábricas que estableció y el conocimiento que poseía. Pero aún así, viendo esto es, increíble. Perturbador. Bulma frunció el ceño ante las palabras de Historia, y la mujer se apresuró a aclarar. Potencialmente 1.000 millones de personas más se añadirán a mi mundo, y cada una tendrá acceso a tecnología tan avanzada. Todo se volverá tan ruidoso. No habrá paz en el planeta. Bulma hizo una mueca, pero asintió. La desventaja de realizar semejante milagro era que su mundo nunca volvería a ser el mismo, para bien o para mal. Puede que lo parezca, pero he viajado por este mundo incontables veces. Hay más paz de la que crees. Aunque asegúrate de tomarte el tiempo para disfrutarla y no te pases la vida trabajando. Soy una reina, le recordó Historia. Soy la líder de mi nación y lo seré hasta que muera. Es cierto, pero créelo de alguien mucho mayor que tú. Las experiencias que tengas y los recuerdos que crees significarán más para ti que cualquier otra cosa. Conocer a Goku, viajar por el mundo en busca de las esferas del dragón, salvar el mundo varias veces, incluso ir a otros planetas y criar a Trunks. Todos esos recuerdos significan más para mí que los de trabajar en la oficina hasta la madrugada. No me malinterpretes, estoy muy orgulloso de mí mismo e hice lo que tenía que hacer, pero todo ese tiempo se me ha escapado. Historia tarareó sin compromiso. Aprecio lo que dices, pero ser reina no es lo mismo que tú. Tengo un deber con mi pueblo. Un deber que cumplirás de maravilla, estoy segura. Solo digo que intentes dedicar tiempo a otras facetas de la vida y no dejes pasar las oportunidades. ¿Oportunidades como? Bulma inclinó la cabeza hacia el folleto que Historia aún sostenía en la mano. El artículo sobre la clínica de fertilidad se había convertido en su apoyo emocional, pues la creciente ansiedad de Historia no se aliviaba. ¿Te estás poniendo nerviosa? Historia asintió bruscamente. Tuvimos las reuniones, hicimos algunas pruebas, incluso revisamos todas las opciones de donantes y elegimos a alguien. Lo único que falta es, bueno, completar el tratamiento. Ese es el último paso para que Historia sea inseminada artificialmente. Todo va muy rápido. No tienes mucho tiempo antes de tener que volver. Pero si todo esto es demasiado, no importa si has cambiado de opinión. No. No, quiero seguir adelante. Quiero ser madre y ser madre con mi esposa. Es solo que, durante años pensé que o nunca sería madre y me arriesgaría a una crisis sucesoria en mi nación al morir. O tendría que traicionar a mi esposa, mis votos, y abrirme de piernas para alguien a quien no amo hasta quedar embarazada, y luego mirar a mi esposa todos los días sabiendo que solo veía una traición en nombre del deber. No me odiaría por ello, lo entendería, lo sé. Pero eso solo me habría hecho sentir peor. Bulma se acercó y le puso una mano suave en el hombro. No sé cómo te ha ido, pero sé que Gohan habla maravillas de ti. Deberías estar orgullosa. Pero no te desanimes por los problemas que podrían haber surgido, piensa solo en lo que está por venir. Si aún así decides que así sea. Historia volvió a mirar el folleto que tenía en la mano antes de asentir. Sí, quiero. El mirador era un soplo de aire fresco para ver y respirar a la gran altitud. Al aterrizar, Gohan lo invadieron los recuerdos de la última vez que había estado presente, cuando entrenaban y se preparaban para luchar contra Cell. Ahora, se sometería a un entrenamiento completamente diferente. ¡Guau! No bromeabas con lo alto que estaríamos. Petra se quedó atónita, mirando por encima del borde y contemplando el mundo que se extendía a sus pies. Habían subido juntos en la Nimbus y habían disfrutado de la vista durante todo el trayecto, pero había algo diferente en observar el mundo inmóvil en lugar de simplemente pasar volando. Cuando mi padre era niño, tuvo que subir la torre de abajo y luego usar su poste de electricidad para llegar hasta arriba. Para nosotros, sobrehumano incluso de niño, pero ahora no hay comparación. Petra caminó hacia él, reflexionando sobre lo diferentes que eran sus dos mundos. No podía imaginar si nuestro mundo tuviera gente como él con más frecuencia. Si nunca hubieras aparecido, no sé cómo habría sido.
Caos. Quería discrepar, argumentar que siempre habría habido un final feliz de una forma u otra, pero no era tan ingenuo como para creerlo. Sabía que su propio mundo se había convertido en un páramo devastado en la línea temporal de Trunks, y los Eldianos ni siquiera sabían que existía un mundo más allá de los muros antes de que éste los derribara para intentar matarlos. Pero yo estaba allí, eso era lo único que importaba. Sí, lo es, coincidió ella, tomando la mano de él mientras avanzaban por el mirador. Si tu entrenamiento va bien, podrás resolver cualquier problema que se te presente, casi cualquiera. Al doblar la esquina, ambos se encontraron con Dende y el señor Popo, quienes habían terminado los preparativos finales de la cámara. Hola de nuevo, Dende. Hola, señor Popo. Pequeño Gohan, me alegra verte de nuevo. El señor Popo se acercó a ambos con una amplia sonrisa. Y ya crecieron. Cuando Dende me contó de tu regreso, nos alegramos muchísimo. Es bueno estar de vuelta. Pero sé que Piccolo te habrá contado sobre mis planes, ¿no? El asistente le devolvió la sonrisa con tristeza. Nos ha informado y hemos preparado la habitación como le pedimos. Está de camino. Gohan, antes de hacer esto, ¿estás seguro? Esta será tu última oportunidad de entrenar en la cámara del tiempo. Gohan asintió, tras haber reflexionado durante mucho tiempo sobre lo que Dende decía antes de siquiera tomar la decisión de convertirse en guardián. Estoy seguro. En el momento justo, Piccolo llegó al mirador, aterrizando con rapidez y sin hacer ruido mientras se acercaba al grupo. Me alegra ver que llegaste a tiempo. Estaba seguro de que tu familia te retrasaría. Me han extrañado durante 7 años, así que dejarme ir, aunque sea un poco, es difícil, pero saben lo que tengo que hacer. Gohan se volvió hacia Petra. ¿Estás segura de que estarás bien sin mí? Ella rió, dándole una palmadita cariñosa en el pecho. No te preocupes, es solo un día, seguro que puedo sobrevivir tanto tiempo. Además, Bulma me dio uno de esos teléfonos y un mapa del mundo. Hay tanto que explorar y ver, que voy a volar por ahí y probar todo lo que pueda. Gohan se puso las manos en las caderas fingiendo ofensa. Porque, si no lo supiera, pensaría que te alegras de verme equivocado. Bueno, quiero decir que, después de todo, no puedo soportar la presencia del Salvador del mundo hasta cierto punto. Salvé 2 mundos. Gohan hinchó el pecho con aire de suficiencia, riendo mientras ella lo golpeaba juguetonamente. ¿Sabes que tu padre también salvó 2 mundos? Intervino Piccolo, rompiendo su feliz ignorancia con el mundo. Sin mencionar que ha salvado este mundo varias veces. Gohan siguió la corriente a Piccolo con su fingida traición. Namek no cuenta como salvado, explotó. Dende tosió con una sonrisa, atrayendo deliberadamente la atención hacia él. Bueno, como el residente más antiguo de Namek, el nuevo Namek sigue siendo nuestro hogar, que se está salvando, así que digo que cuenta. Superados en número por los namekianos, supongo que tendré que rendirme. Lo dijo con una sonrisa melancólica mientras miraba a sus amigos, quienes compartían una risa afable. Incluso Petra empezaba a acostumbrarse a sus rarezas y bromas privadas. Bueno, basta de demoras, es hora de hacer lo que mi madre siempre quiso para mí, estudiar. No creo que esto cuente, rió Piccolo mientras ambos se dirigían a la puerta abierta de la cámara del tiempo. Antes de que la puerta se cerrara, Gohan se volvió hacia Petra con una sonrisa. Nos vemos en un año, dijo, sabiendo ya cuánto le dolería estar lejos de ella. Nos vemos mañana. La puerta se cerró y comenzó el entrenamiento. En la clínica, Historia se recostó en la silla extendida, agarrándose con fuerza a los brazos. La parte incómoda quizá acababa de terminar, pero no se sentía ni cerca de relajarse. Ymir le acarició el cabello con suavidad mientras los médicos terminaban su trabajo. ¿Estás bien? ¿Tan mal estuvo? Para otros, siempre era sorprendente lo tierna que podía ser Ymir cuando ella e Historia tenían sus momentos privados. Para Historia, por supuesto, esta era solo otra faceta de su esposa que conocía profundamente. Si bien era una persona sorprendentemente vulnerable, también era capaz de mostrar una profunda compasión cuando así lo deseaba. Está bien. Solo estoy nervioso, eso es todo. Aunque sus dientes apretados no lograron convencer a Ymir, lo dejó pasar y continuó acariciando a su esposa mientras uno de los médicos se sentó a su lado y comenzó a jugar con otro monitor de computadora. Está bien estar nervioso, todo esto es muy nuevo para ti. Pero parece que todo ha ido bien, y si quieres, puedes ver la prueba. Empezó a preparar la pantalla ante el asentimiento instantáneo de Ymir y el sí más vacilante de Historia.
Con unos pocos toques y clics, les mostró la pantalla para que vieran algo, aunque pocos acudían a una clínica así con un conocimiento profundo de la biología humana, y mire historia carecían por completo de educación directa sobre células, espermatozoides y óvulos, más allá de lo teórico. Verlos en pantalla era, como mínimo, desconcertante. Aquí puede ver el óvulo, y parece que se ha fecundado correctamente. Repasó varias imágenes para mostrar un antes y un después. La diferencia era leve, pero claramente perceptible para un profesional. Normalmente seguiríamos observándola durante un tiempo y monitoreando su progreso, pero la señora Briefs nos ha informado de sus limitaciones. No obstante, puede considerarse embarazada con seguridad. Felicidades, señora Reis. Si a Historia le importó en lo más mínimo que la mujer aún no hubiera sido informada de que era reina, no demostró ninguna preocupación. En cambio, simplemente se quedó atónita al ver el óvulo fecundado. Se tocó suavemente el vientre, sabiendo que aún no había nada allí, pero aún sentía la certeza. Había sucedido. Ahora estaba embarazada. Si todo salía según lo previsto, en 9 meses daría a luz. No solo a su hijo, sino al de ambos. Apretó la mano de Ymir, con lágrimas en los ojos mientras miraba a su esposa a los ojos. Vamos a ser madres. Capítulo 91. Pasos finales. La puerta de la cámara del tiempo se abrió sin alardes. Antes de lo previsto, Gohan aún tenía varias horas en este mundo, o meses dentro de la cámara. Sin embargo, salió como un hombre completamente nuevo. Era difícil describir con precisión la diferencia entre la habitación del espíritu y el tiempo y regresar al mundo real. La habitación estaba tan quieta, constantemente cambiando, pero con una estanquidad que parecía antinatural. Saboreó cada instante de la profunda respiración que tomó, el aire fresco llenándole los pulmones antes de exhalarlo suavemente. ¿Cómo te sientes? La voz áspera de Piccolo podía sonar igual para todos los demás, pero Gohan había notado cómo había cambiado durante los casi 9 meses que habían pasado en la cámara. Piccolo, por supuesto, siempre había respetado a Gohan, salvo por un breve período cuando lo secuestró cuando tenía 4 años, pero su forma de hablar con Gohan era algo más ahora. Un igual. No solo como luchador, sino como maestro. Fuerte, dijo Gohan, avanzando con pasos seguros. Como debe ser, pero más concretamente, ¿qué sientes? Abandonaron el santuario interior del mirador y se dirigieron hacia el borde. Gohan se detuvo con los pies a medio apoyar en la plataforma, tambaleándose en el borde como si fuera a caerse. Lo siento todo. Las baldosas bajo mis pies, el viento soplando a mi lado, la energía fluyendo entre las flores. Inhaló profundamente y las flores del jardín parecieron rebosar de vida, creciendo ligeramente. El control de Gohan sobre su ki había sido excepcional. Su entrenamiento conjunto en la cámara había mejorado sus habilidades mentales más allá de lo que Gohan creía posible, y con ello sentía su ki no solo como una fuente de poder dentro de sí mismo, sino como una trama en la realidad que podía dominar a su voluntad. ¿Qué ves? La siguiente prueba. Gohan miró hacia afuera desde el mirador y no vio solo el cielo y el bosque. Vio más allá de las nubes y las colinas, más allá de las montañas, y vio el mundo en su totalidad. Vio a Petra, caminando emocionada por las calles de Ciudad Oeste mientras compraba con el dinero que Bulma le había dado. Vio a Bulma misma, preocupada por una montaña de documentos cada vez mayor, mientras los preparativos finales para su viaje llegaban a su fin. Vegeta entrenaba con Trunks, el de esta línea temporal, mientras que Trunks del futuro observaba con cierta envidia. Más allá de todo, vio a su familia. Su madre trabajaba en la cocina, preparando una cena copiosa que sabía que bien podría ser una de las últimas como familia antes de que Gohan los abandonara. Goten jugaba con Videl, quien intentaba ayudarle con sus tareas, pero con poca suerte. Su padre trabajaba en el campo, arando la tierra a mano como granjero, mientras intentaba mantener la mente ocupada. Goku no quería aguardar la pérdida que estaba a punto de sentir. Era miedo al dolor que le causaría. Intrépido en la batalla, pero no en la vida, Gohan sintió su vocación. Veo algo que debo hacer. Levitó sin un solo movimiento, flotando hacia su padre antes de que el poder se acumulara a su alrededor y se disparara hacia adelante. A pesar de su inmensa velocidad, no dejó ninguna onda expansiva a su paso, solo un simple silbido cuando los vientos se dispersaron pacíficamente a su alrededor. Llegó a casa en cuestión de segundos. Aunque sus ojos inspeccionaron la zona y vieron todo lo que deseaba, lo ignoró todo mientras se dirigía directamente hacia su padre. No hubo sorpresa en el rostro de su padre al verlo aterrizar, solo alegría por su regreso.
Puede que no hubiera elevado su ki a un nivel típicamente detectable, pero su padre también era un maestro del ki y había presentido la llegada de su hijo, Gohan. Has vuelto antes de tiempo. Te ves diferente. Señaló el nuevo atuendo de Gohan. ¿Te lo hizo Piccolo? No, fui yo. Gohan se pasó la mano suavemente por el atuendo. Era algo nuevo comparado con lo que había usado antes, una combinación de todos los aspectos de su vida. El ji morado de las enseñanzas de Piccolo, combinado con el ji de ermitaño tortuga de su padre. Combinar los jis había sido fácil, pero conectarlo con sus otras inspiraciones había sido más difícil. El uniforme militar de su época en los Scouts tenía un estilo y un material muy diferentes, pero lo había combinado a la perfección con sus jis, rematado con la diadema blanca que llevaba. Antes rojo con la sangre de los soldados de la guarnición de vanguardia con los que había luchado en Trost, lo mantuvo blanco mientras lo reicía anticipándose a su regreso. He aprendido a hacer ropa, entre otras técnicas. Su padre le sonrió con orgullo, aunque no fue suficiente para ocultar el miedo que sentía tras esos ojos. Caramba, mírate, creciendo tan rápido. Siempre supe que esto era algo natural para ti. Dudó, haciendo una mueca al oír sus propias palabras. Es decir, sé que no es la vida que querías, pero, está bien, papá, tienes razón. Esto me sale natural. Le sonrió a su padre, intentando apaciguar su culpa constante. Pero eso no significa que no pudiera aprender algunas cosas. ¿Te apetece un pequeño entrenamiento? ¿Estás seguro? Goku echó un vistazo hacia su casa, sabiendo que Kiki se pondría furioso si Gohan terminaba su tiempo en la cámara y lo primero que hacían era entrenar. Sí, esto será solo entre nosotros. Una buena prueba de dónde estoy. Su padre asintió con entusiasmo. No le costó mucho convencerlo. Su pasión por la lucha y el deseo de pasar tiempo a solas con su hijo eran demasiado grandes. Salieron de la granja y se dirigieron rápidamente a una zona desierta en las montañas, eligiendo una pequeña llanura. Con la frecuencia con la que entrenaban y lo destructivo que podía ser, les vino bien aprenderse de memoria los mejores lugares para las peleas. Cuando aterrizaron, los dos luchadores comenzaron a estirarse en preparación para su pelea. Entonces, ¿vamos a ir despacio? ¿O prefieres empezar de una vez? Porque me parece bien ir con calma. Su padre habló con un tono seguro y emocionado, esperando lo que estaba por venir como un niño en una tienda de dulces. Gohan le sonrió, feliz de ver de nuevo la alegría en el rostro de sus padres. Vamos más allá de lo básico. Vamos, muéstrame lo poderoso que te has vuelto. La sonrisa de su padre era contagiosa. Bueno, está bien, pero no digas que no te advertí. Tal era su control que, cuando Goku se transformó en Super Saiyan, no hubo una gran explosión de poder ni tensión en su cuerpo. Su dominio de la forma lo había hecho tan fácil como encender un interruptor. ¿Todavía recuerdas cómo dominaste el Super Saiyan? El cabello de Gohan comenzó a erizarse suavemente, pasando de un negro oscuro a un rubio brillante, suave y controlado. Su iris se tornó verde azulado mientras le devolvía la sonrisa a su padre. Todavía lo recuerdo. Pero vamos, el Super Saiyan no es todo lo que tienes ahora, ¿verdad? Se rió entre dientes, y Goku se tensó ligeramente al notar la oleada de poder. Sus músculos se abultaron, su cabello se erizó y crepitaciones eléctricas se formaron a su alrededor en su aura amarilla. Aprendí a ir más allá como tú. Para simplificarlo, simplemente lo llamamos Super Saiyan 2. Yo también. Extendió los pies y los apretó, transformándolos en respuesta. A pesar de su inmenso aumento de poder, ninguno mostraba signos visibles de tensión todavía. Eso no es todo lo que tienes, ¿verdad, papá? No. He practicado mucho combinando la forma de Super Saiyan con la técnica Kaioken. El remolino rojo en su aura comenzó lentamente, al igual que el esfuerzo de su padre. El rugido que soltó fue fuerte y profundo, pero controlado y preciso a medida que aumentaba su poder. Kaioken 20. La onda expansiva que desató fue sentida con fuerza por los alrededores, con las rocas crujiendo y temblando, y por Gohan. Sonrió feliz y orgulloso. Su padre siempre fue fuerte, siempre increíble, y parecía que, sin importar cuánto tiempo pasara, seguía siendo igual de asombroso. No está mal, papá, no está nada mal. Oh, ¿te estás poniendo un poco arrogante? Su padre había reconocido el tono burlón en su voz, y eso solo aumentó su expectación. Podría subirle el tono si hiciera falta, pero veamos qué te pasa primero. Bueno, si insistes. Dobló un poco más las rodillas y respiró hondo.
Era solo la segunda vez que intentaba esta técnica, y la primera había sido con ayuda. Pero tenía confianza. Las primeras chispas de poder llegaron con facilidad, el impulso posterior fue mucho más duro. Tenía que recordar una sensación, comprender lo que su cuerpo había estado haciendo, lo que le era relativo, casi un año atrás. No podía hacerlo dentro de la cámara del tiempo, tan separado de otras formas de vida, pero aquí afuera, en el mundo real, sentía esas mismas sensaciones de nuevo. Chispas de luz centelleantes emanaban a su alrededor, dirigiéndose hacia el interior mientras se atraía del resto del mundo. A medida que se acumulaban, esas chispas se encendieron. No fue un simple rugido de energía, sino una repentina explosión de poder cuando la transformación en Saiyajin espíritu impactó su cuerpo con toda su fuerza. La energía ya no fluía hacia él, sino que era atraída con la intensidad de un agujero negro. Tomada voluntariamente, pero con una determinación inquebrantable. Rugió mientras el aura blanca lo rodeaba. Su cabello rubio y sus ojos verde azulado aún eran visibles bajo ellos, rodeados de chispas de electricidad. Esta es la forma que logré al absorber la energía de la bomba espiritual. Con el cambio que Ymir me hizo pasar, supongo que me permitió actuar como un conducto directo. A pesar de lo impresionado que estaba su padre, era evidente que no entendía del todo lo que decía Gohan. Me convertí en una bomba espiritual, en cierto sentido, capaz de usar la energía como mejor me parezca. ¡Wow! Sentí tu poder cuando venciste a Cell, pero nunca tuve la oportunidad de verlo. Se tomó un momento para admirar su forma antes de adoptar una postura de combate anticipada. ¿Estás listo para demostrar que no es solo un espectáculo? Gohan rió y adoptó su postura de combate. Listo. Jadeante y exhausto, Gohan yacía en el suelo junto a su padre. Eres muy fuerte, Gohan. Sonrió ante el cumplido de su padre, aunque se detuvo a saborear la sensación de energía rejuvenecedora antes de responder. Gracias. Tú también, papá, has entrenado duro todos estos años. Hizo una mueca, y su sonrisa se quebró a pesar de su jovialidad. Era lo único que podía hacer. Pasé todo el tiempo preguntándome dónde estabas, intentando encontrarte. No sabía dónde te encontraría, si es que alguna vez lo hacía, pero sabía que si algo se interponía en mi camino, no me detendría. Lo sé, papá. No sabía si volvería a verte, pero sabía que no me dejarías solo. Pero ahora te vas otra vez, susurró su padre, con la desesperación reflejada en su voz. No sé cuándo volveré a verte. Me volverán a ver. Las palabras de Gohan fueron una promesa, no solo para su familia, sino para sí mismo. Tendré el deber, la misión de mantener este mundo a salvo y la paz. Pero los volveré a ver a todos, cueste lo que cueste. Permanecieron en silencio durante un rato, respirando tranquilamente y disfrutando del tranquilo paisaje. Te extrañaré, hijo. Goku solo pudo hablar en voz baja, pues la carga emocional en su mente era demasiado grande. Sé que necesitas hacer esto, pero, te extrañaré. Yo también te extrañaré, papá. Gohan contuvo la lágrima que quería soltar. No era momento de llorar, necesitaba controlarse. Pero, antes de irme, ¿qué tal si pasamos unos meses más juntos? ¿No será demasiado tiempo? Creí que tenías que volver al otro mundo y entregar esos suministros. Todavía me quedan unos meses en la cámara del tiempo. ¿Crees que será suficiente para aprender algunas cosas? El Kaioken, la transmisión instantánea, la vida. Goku sonrió. No creo que nadie diga que soy el mejor para enseñar sobre la vida, pero te contaré todo lo que sé. Me gustaría eso. Había llegado el día. Se completaron las inspecciones finales de la máquina del tiempo Mark II y se habían cargado todos los suministros. Todos los que cabían. Tendrían que hacer varios viajes para entregar todos los artículos, pero sería bastante fácil. Trunks del futuro pilotaría la máquina, y esta vez viajaría un grupo más pequeño. Los eldianos que regresaban, Gohan, Goku, Piccolo y Dende, harían el viaje por diferentes motivos. Los eldianos y Gohan para regresar a casa, Goku y Piccolo para acompañar a Gohan, y Dende para gestionar las esferas del dragón. Despedirse de su familia fue difícil. Podría despedirse de su padre más tarde, pero su madre y su hermano menor se habían tomado su tiempo. Hubo otros retrasos. Historia recibió los últimos chequeos de su embarazo, la señora Jaeger recibió las últimas instrucciones y algunos medicamentos para su recuperación. Anes y Mikasa perdieron la noción del tiempo al pasar un día juntos en la ciudad, ya que aparentemente él la llevó a dar unas vueltas privadas. Pero sobre todo, se habían retrasado por la despedida de Gohan. ¿Estás bien?, le dijo su madre por milésima vez, apretándolo tan fuerte que podría haber pensado que era una Super Saiyan.
Te he empacado comida casera y todas tus cosas favoritas. Cuando tu papá llegue, asegúrate de darle un mensaje de mi parte. Sé que no puedo ir por restricciones de peso, pero en cuanto pueda iré a saludarlo, y más te vale tener buenas palabras para contarme. Lo haré, mamá. La apretó con fuerza de nuevo antes de intentar soltarse con sutileza. Tengo que irme. Tenemos que salvar a unas personas. Ella se quedó paralizada, resistiéndose a su atracción antes de que su padre le pusiera una mano en el hombro y ella cediera lentamente. Gohan se apartó y deslizó su mano en la de Petra, una confirmación de su plan de irse, así como una pequeña petición de apoyo mientras ocultaba su dolor. Bueno, esto es una despedida. Te veré pronto, mamá, lo prometo. Gohan dio un paso hacia la máquina, obligándose a actuar. ¿Estamos listos para irnos? Todo está a bordo y listo para usar, dijo Bulma, entregándole una tableta con documentos detallados. El itinerario completo está aquí, y las copias impresas están a bordo. Ya pueden partir. Está bien entonces. Vamos, vámonos. Se movió sin pensarlo, con Petra a su lado, empujándolo sutilmente. Los eldianos subieron primero. Trunks del futuro ya los esperaba dentro. Gohan y Petra entraron después, seguidos por Goku y Piccolo, con Dende en la retaguardia, con las esferas del dragón en la mano. Localizarlos había sido sencillo entre el radar del dragón y la práctica habitual de Goku de invocar al dragón y pedir deseos por su hijo. El recorrido por la máquina le demostró a Gohan lo llena de provisiones que estaba, con el interior ahora completamente abarrotado de cajas. Al sentarse, sus ojos vagaron entre las reservas, imaginando a dónde irían. Algunos a Isla Paraíso, otros a Marley, y muchos más irían aún más lejos. Su regreso a casa había sido, en esencia, unas vacaciones. Ahora había trabajo de verdad. Nos espera un montón de trabajo cuando lleguemos allí, murmuró Petra, mirando los mismos suministros que él. Tan pronto como lleguemos, interrumpió Historia, tendré que dirigirme a la gente y averiguar qué ha sucedido en mi ausencia. Si los preparativos se han hecho como lo planeamos, con los últimos suministros casi estaremos listos para la invocación. Gohan se giró hacia Dende. Quizás necesitemos encontrarte un lugar donde quedarte, si te parece bien. No te preocupes, Gohan, estoy preparado para quedarme si es necesario. Ymir se giró para preguntarle a Dende sobre Shenron y sus deseos, pero Gohan lo ignoró. Ya casi lo había logrado, alcanzando su objetivo más allá de regresar con su familia. Podría traer la paz al planeta y deshacer el derramamiento de sangre que había manchado la memoria de los que aún vivían. Salió de sus pensamientos divagando cuando el giro de la máquina terminó. Un repentino aire de tensa excitación se apoderó de los ocupantes de la máquina mientras se preparaban para partir, con movimientos ansiosos al desabrocharse los cinturones y levantarse de sus asientos. Los siguió, con la anticipación y la emoción aumentando ante la idea de estar casi en casa. Al acercarse a las puertas y abrirlas, sintió el olor familiar del mundo que había dejado atrás y los vítores de una multitud expectante. Eran miles, no porque se hubieran reunido repentinamente para preparar su llegada, sino porque habían acampado y vivido allí esperándolos. Era algo parecido a un barrio marginal, y Gohan casi frunció el ceño antes de mirar más de cerca y notar algo. No se trataba solo de eldianos reunidos allí, ni de refugiados marleyanos marginados. Eran personas, y más. Eldianos, marleyanos y gente de otras naciones que no reconocía. Sin embargo, la diferencia entre ellos era evidente. Múltiples estilos de ropa, razas y edades. Gente de diferentes estratos sociales y de todo el mundo había venido aquí a esperar en el mismo lugar de donde partieron con la promesa de ayuda. Ante los vítores de la gente, intentaron acercarse a la nave, pero la llegada de un puñado de soldados los obligó a retroceder rápidamente. Los soldados eldianos, que se abrieron paso entre la multitud, se posicionaron rápidamente para impedir que la gente los acosara. Sus habilidades mejoradas con Ki les permitieron convertirse rápidamente en una fuerza inamovible. Creo que muchas cosas han cambiado en nuestra ausencia, murmuró Gohan, cediendo el paso a Historia, quien tomó la posición central. La presencia visible de la reina provocó otra ronda de vítores, aunque sobre todo entre la población eldiana. Parecía que el legado y las acciones de Gohan se habían extendido por todo el mundo. Era por él por quien la mayoría de ellos estaban allí. Más de lo que esperábamos, asintió Historia, murmurando mientras observaba a la multitud. De entre la gente llegó rápidamente un oficial conocido, mientras el comandante Erwin corría hacia ellos con un pequeño grupo de soldados a cuestas. Su Alteza. La saludó con cortés urgencia mientras su mirada se dirigía a la multitud.
Me alegra ver que ha regresado, como puede ver, la gente ha estado esperando ansiosamente su llegada. Quizás sería mejor que nos reubicáramos para evitar más problemas por la aglomeración. De acuerdo. Se giró para dirigirse a sus ayudantes, quienes estaban listos y dispuestos a actuar según fuera necesario. Comiencen a descargar la carga del barco, asegúrense de que se lleve directamente al almacén designado y que no se pierda ni se quede atrás. Rohan se giró hacia él. ¿Puedes ayudarnos a evitar la multitud? ¿Seguro que no quieres decir nada primero? Gohan observó al grupo de personas que esperaban, preguntándose qué tan mal se pondrían las cosas si ella se marchaba de repente sin decir palabra. Historia cerró los ojos y respiró hondo. Tienes razón, solo quería posponerlo. Rohan, diles dónde va cada cosa, seré breve. Se apartó un paso de todos y comenzó a hablar con la multitud. Rohan, sin prestar atención, se puso a señalar los diversos suministros y qué debía llevarse a dónde. Erwin lo corrigió varias veces, ya que, si bien Gohan había estado presente para delinear los planos de almacenamiento, no había estado presente durante los preparativos, y por necesidad no todo había salido según lo previsto. Terminó cuando Historia terminó. Sus últimas palabras fueron seguidas por una ronda de vítores del público. ¿Crees que tienes a este hijo?, preguntó su padre con picardía, mientras todos en el grupo se ponían una mano en el hombro. No te preocupes, puedo hacerlo, respondió Gohan, colocando una mano sobre el hombro confundido de Erwin antes de llevarse dos dedos a la frente. En un instante, el barco desapareció y se encontraron en medio del palacio, asustando a un pobre limpiador, que chilló y cayó hacia atrás, en shock. El intento de disculpa de Gohan fue ahogado por la risa estridente de su padre y la estupefacta sorpresa de Erwin. Es una técnica que aprendí en nuestro planeta de mi padre, explicó Gohan rápidamente. Puedo transportarme a cualquier lugar instantáneamente, siempre que pueda sentir una señal de energía. Ya veo, una técnica increíble, sin duda. Señora Jaeger, ¿dónde está su silla de ruedas? Es una larga historia. La interrumpió Historia, acercándose a su trono. Acarició el reposabrazos con cuidado, pensativa, antes de sentarse y transformarse mentalmente en la reina que siempre había demostrado ser. Convoquen a los oficiales, diplomáticos, nobles, a cualquiera de importancia. Tenemos muchos anuncios que hacer y preparativos que completar ahora que recibimos la primera oleada de suministros del otro mundo. ¿La primera ola, Su Alteza? Así es. Ese barco está lleno de todos los suministros que caben, pero tenemos muchos más por entregar. Una vez que los tengamos todos, necesitaremos un esfuerzo global para distribuirlos como corresponde. ¿Qué ha sucedido en nuestra ausencia? Erwin hizo un recuento mental de los eventos clave antes de comenzar a relatarlos. Las fuerzas de Marley regresaron al continente y comenzaron las labores de reconstrucción y rescate de los supervivientes. Algunas de sus ciudades principales no habían sido destruidas, por lo que fueron reubicadas allí. Hemos estado utilizando algunas de nuestras fuerzas a nivel internacional para ayudar en las labores de rescate y comunicarnos con líderes importantes. Muchos gobiernos han quedado prácticamente destruidos por los ataques de los titanes, por lo que han sido esenciales para mantener cierto grado de orden. Mientras tanto, sin embargo, gracias a las acciones de Gohan y a nuestra presencia visible, nos han inundado los refugiados. Algunos por fervor religioso, otros por motivos más prácticos. La gente ha acudido a nosotros en masa, ya sea por seguridad y estabilidad, ya que fuimos de los menos afectados por los ataques de los titanes, o por el deseo de venerar y convertirse en acólitos de Gohan. Gohan suspiró y puso los ojos en blanco ante la visita de Petra, mientras su amada le acariciaba la diadema con un dedo. Parecía que siempre sería visto como una figura religiosa. Aunque quizás esta vez se lo había buscado, al haber decidido convertirse en el guardián de este mundo. Excelente trabajo, comandante. Ojalá pudiera ofrecerle un descanso, pero me temo que esto es solo el comienzo. Historia señaló a Dende, quien dio un paso al frente y colocó las 7 esferas del dragón en el suelo de la sala del trono. Todos los demás eldianos presentes las miraron fascinados. Aquellos orbes mágicos eran algo que jamás habían visto. Asegúrese de que todos los preparativos finales estén casi terminados, comandante, pronto será el momento de pedir un deseo. Capítulo 92. Un deseo por un mundo perfecto. Bien, ¿está todo listo? Lo que antes era un campo grande y vacío se había llenado de separadores, personal, mesas y sillas, con suministros preempacados listos y esperando. Mientras Gohan esperaba la confirmación final del vasto equipo de técnicos por radio, revisaba su trabajo con anticipación.
Prepararse para abastecer e integrar a 1.000 millones de personas adicionales era una tarea enorme para la que, por supuesto, se habían estado preparando. Algo más discreto, pero igual de importante, era qué hacer cuando la gente llegara físicamente. Necesitaban espacio para que todos se organizaran, para que se les diera contexto a lo sucedido y para que los guiaran a sus nuevos hogares. Los recién llegados superarían en número a sus soldados y trabajadores, lo que significaba que su organización y control debían ser de primera categoría. Se habían inculcado ensayos a todos durante bastante tiempo, y habían reclutado a todas las personas razonablemente capaces que pudieron para la tarea. La isla Paradis también iba a ser la más sencilla de gestionar. Una de las poblaciones de retorno más pequeñas, con un espacio ya considerable, la mayor concentración de personas con ki, aparte de las prestadas a otras naciones, y una población que, al menos en cierta medida, había vivido con la confianza de la corona. Cuando llegaran, Historia les daría un breve discurso y comenzaría el proceso. Como imaginaba, las lágrimas. Todas las estaciones del mundo informan que están listas. Fue la última palabra del operador de radio. Historia miró a Gohan con un último asentimiento de seguridad, y este avanzó hacia las esferas del dragón. Dado lo que estaban a punto de hacer, la presencia de Dende y Piccolo habría sido demasiado para ellos, así que sería Gohan quien pediría el deseo. Se aclaró la garganta y comenzó. Sal, Shenron, te convoco. Las esferas del dragón brillaron con una luz dorada, y una torre de relámpagos crepitó desde los orbes. Girando y girando hacia el cielo, la poderosa figura de Shenron nació en el nuevo mundo. El cielo se oscureció y el mundo quedó maravillado ante su aparición. Yo soy el dragón eterno. Di tus deseos para que pueda concederlos. Mierda. Murmuró uno de los soldados, y Gohan reprimió un bufido. Sí, el poder de Gohan podía ser increíble, pero provenía de un hombre aparentemente normal. El místico dragón verde que rodeaba el cielo y los observaba era algo extraordinario. Me alegra verte de nuevo, Shenron, murmuró Gohan mientras sonreía a la criatura. Sabía que Shenron probablemente no sentía ningún apego emocional por ninguno de los seres que lo invocaron, pero también sabía que Gohan y los guerreros Z probablemente habían sido una presencia más recurrente de lo habitual. Miró a un lado y vio a su padre de pie con orgullo, y recordó lo que había dicho sobre desear con todas las posibilidades el regreso de su hijo. Quizás no fuera cariño lo que sentía Shenron, sino irritación. Después de todo, se decía que la familiaridad engendra desprecio. Oh, poderoso dragón, tengo dos deseos para ti. Como primer deseo, te pido que repares el daño causado a este planeta por el monstruo Cell y la guerra entre Marley y la Alianza del Medio Oriente. Tu deseo se concedente. Los ojos rojos de Shenron brillaron, y hubo un repentino pulso de energía mientras el mundo se transformaba. Los cráteres se rellenaron, las grietas del manto planetario se repararon. Al instante, desde el edificio más pequeño hasta el más grande, se reparó al instante. La flora fue reemplazada, y lo que una vez fueron tierras baldías y yermas, se transformó en exuberantes campos de hierba y árboles. En todo el mundo, se dio la primera señal visual de paz. Di tu segundo deseo. De acuerdo, Gohan sacó un grueso fajo de papeles y comenzó a leer en voz alta. Como mi próximo deseo, quiero que devuelvas la vida a todos los que han muerto en los últimos 100 años. Con las siguientes condiciones y detalles. Número 1, no devuelvas a nadie que se considere completamente malvado e irredimible. Número 2, las personas devueltas deben organizarse en los siguientes lugares. Todos los eldianos y quienes vivieron y murieron en la isla Paradis deben ser traídos a la isla, organizados por apellido alfabético a través de las cuadrículas que hemos marcado con las banderas blancas. Las excepciones son para las familias de descendientes directos de, disculpe. Shenron interrumpió, algo confundido e irritado por la extensión del deseo de Gohan. ¿Cuántas condiciones pone este deseo? Gohan pasó rápidamente a la última página y comprobó el recuento. Tengo 56 páginas de condiciones. Una gota de sudor apareció en el dragón, y aunque todos los demás de repente parecieron un poco avergonzados, Gohan cumplió su palabra. Clasificar y organizar los deseos de todo el planeta a su regreso le había costado mucho trabajo, y se había esforzado mucho para ser lo más minucioso posible con el deseo. Solo dame las páginas. Gohan se encogió de hombros y usó su telequinesis para levitar las páginas hasta los ojos de Shenron. Por suerte, no las había escrito a doble cara. De lo contrario, esto habría sido aún más difícil. Unas pequeñas gafas de lectura aparecieron sobre los ojos de Shenron mientras leía las páginas, tarareando al hacerlo.
El tiempo transcurrió torpemente para los espectadores mientras esperaban a que el dragón terminara de estudiar su trabajo. Para algunos, fue como haberle entregado una tarea a un profesor para que la revisara y viera si la habían aprobado o no. Después de lo que parecieron varios minutos agonizantes, los lentes de Shenron desaparecieron y él pareció volver a concentrarse en ellos. ¿Hay algo más que especificar para su deseo? No, eso es todo. Muy bien. Tu deseo se concede. Sus ojos rojos brillaron y crepitaron relámpagos mientras su cuerpo desaparecía, transformándose en luz y regresando a las esferas del dragón que se elevaban hacia el cielo. Se separaron y volaron para dispersarse por el mundo, solo para ser rápidamente atrapados cuando Gohan y Goku se movieron para agarrar cada una de las piedras. Encontrar los orbes dentro de un año habría sido un verdadero dolor de cabeza, y Dende no habría estado muy contento. ¿Funcionó? La pregunta rondaba la mente de todos, pero fue Historia quien la formuló. La reina de la isla Paradis miraba a Gohan esperando su respuesta. En respuesta, el Semi Saiyajin miró hacia los campos que habían preparado y vio el primer estallido. Las figuras comenzaron a aparecer. Una luz brillante tomó forma humanoide 1000 millones de veces en todo el planeta, y los seres humanos resurgieron tras 100 años de tragedia. Su deseo se había cumplido. Eren se miró las manos con asombro, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones de una forma que jamás imaginó. Lo último que recordaba era el más allá, el encuentro con una criatura que le dijo que era lo suficientemente fuerte como para ir al cielo y conservar su forma física. Era un mundo de alegría y paz, pero no de su padre, uno que no era lo suficientemente fuerte como para conservar su forma y, en cambio, se había convertido en espíritu. Solo en el cielo, Eren aún se encontraba en paz. Pero ahora estaba en otro lugar, rodeado de gente que miraba a su alrededor confundida. Eren. El grito le resultó familiar, aunque difícil de oír entre tantas voces. Se elevó hacia el cielo, ignorando los gritos de alarma de los desconocidos que lo rodeaban, y comprendió el origen. Era su madre, de pie y sonriendo con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, él se precipitó hacia ella, casi chocando contra ella con demasiada fuerza antes de lograr controlarse en el último minuto. Mamá. ¿Estás bien? ¿Y estás de pie? ¿Cómo? Otro milagro de Gohan, dijo mientras le cepillaba suavemente el pelo y lo estrechaba contra su pecho. Me alegro mucho de tenerte de vuelta. ¿Estabas? Ella no pudo terminar las palabras, pero él sí, tragando saliva con dificultad al decirlas. Morí. Mamá, lo siento mucho, yo, Eren Jaeger. No vuelvas a hacer algo así. ¿Me oyes? El tirón y la torsión en su oreja no deberían haber significado nada con sus nuevos poderes de ki, pero parecía que la fuerza de una madre regañona era más poderosa que cualquier otra. ¡Ay! Mamá. Yo también tenía que hacerlo. Era para salvar el mundo. La fuerza cedió, aunque el dedo no la soltó mientras ella lo miraba con fiereza. Sí, lo hiciste, y lo entiendo y estoy orgullosa de ti. Pero no vuelvas a asustarme así ni a hacer algo así sin decírmelo. ¿Entiendes, jovencito? Entiendo. Le soltó la oreja y lo atrajo hacia sí, abrazándolo mientras él se aliviaba la herida. Por cierto, ¿dónde está mi casa? No te preocupes, la verás pronto. Ella también quería verte, pero primero tenía que encontrar a unas personas. Disculpe. ¿Ha visto a nuestra hija? El señor. Y la señora. Ackerman intentaron llamar la atención de cualquier persona valiosa entre la multitud, aunque todos desconocían a los padres o estaban completamente distraídos con otros acontecimientos. Ambos tenían un sinfín de preguntas, pero estaban demasiado absortos en sus últimos recuerdos. Un grupo de hombres había ido a buscarlos, algo había sucedido y ahora estaban en un campo sin su hija. Abrazándose para protegerse, los padres se abrieron paso hacia el borde de la multitud, donde esperaba uno de los soldados. No era exactamente el uniforme de la guarnición que habían visto antes, pero era claramente identificable como un uniforme militar. Señorita. Por favor, ¿puede ayudarnos? Buscamos a nuestra hija, Mikasa. Ackerman, terminó la mujer, mirándolos con extrañeza, como si estuviera conteniendo una oleada de emoción al verlos. Ese sí, comenzó la señora. Ackerman, acercándose y tocándole suavemente el brazo mientras pedían ayuda. Por favor, ¿la conoce? Me temo que ha sucedido algo terrible. Casi, pero ya todo está bien, dijo con una sonrisa. Hola, mamá, papá. Los padres parpadearon, mirando a la mujer con una familiaridad que desconocían. El señor. Ackerman casi pensó que era una prima lejana suya, pues percibía en su rostro un extraño parecido con su propia familia.
Su esposa pensó que podría haber sido su hermana pequeña, tan parecidas que casi parecían una extraña pareja de asiáticos. Pero por muy extrañas que fueran esas últimas palabras, había una fuerza emocional que los impulsó a comprenderlas. Mikasa, la mujer, rompió a llorar y se abalanzó sobre la pareja, abrazándola. Con cautela, los padres le devolvieron el abrazo al comprender, a pesar de no comprenderlo, cómo, y abrazaron tiernamente a su hija. Grisa miró a la multitud alarmada. ¿Era esto lo que les sucedía a los cambiaformas titán que morían? ¿Se fundían con los muertos que habían sido capturados por los titanes? ¿O era este el reino de Ymir, y las figuras que los rodeaban eran otros cambiaformas titán de toda la historia? Por mucho que intentó comprender, simplemente no pudo, y el ruido de la multitud comenzó a abrumarlo. Cerrando los ojos y tapándose los oídos con las manos, intentó bloquearlo todo, silenciarlo todo para poder pensar. Los destellos de paz que había anhelado se desvanecieron cuando sintió un tirón en la camisa. ¿Papá? La voz inquisitiva provenía de una niña pequeña cuando abrió los ojos para verla. Ella lo miró con escrutinio, antes de cambiar de opinión y darse la vuelta para irse. Lo siento, pensé que eras mi papá. Extendió la mano y la agarró del brazo antes de que pudiera irse, al tiempo que lo asaltaba la familiaridad. Era ella, tal como la recordaba. La última vez que la había visto, el día en que ambos se escaparon de la zona de internamiento y fueron atrapados. El día en que unos guardias de Marley arrojaron a su hermana a los perros para que se la comieran viva. Fei, sus palabras fueron apenas un susurro, y su confusión se transformó en miedo al intentar zafarse. Él la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza incluso mientras ella se retorcía contra él. Para. Por favor, soy yo. Soy Grisa. ¿Es tu hermano? Hizo una pausa, apartándose solo lo suficiente para mirarlo a la cara. Seguía vistiendo el mismo atuendo, el mismo estilo de ropa sencilla que todos los eldianos usaban en las zonas de internamiento, pero él había cambiado muchísimo. Había crecido muchísimo y vestía un atuendo completamente diferente, el mismo que llevaba el día que transformó a su hijo. Sin embargo, a pesar de todo, lo reconocía. Grisa, eres muy vieja. Él se rió, una risa sincera mientras la atraía fuertemente hacia sus brazos. Lo siento, Fai. Tengo tanto que contarte. No sé qué ha pasado, pero te contaré todo lo que sé. Puedo ayudar. Otra voz femenina, esta vez de una mujer. Grisa giró la cabeza y vio otra figura que no había visto en años abriéndose paso entre la multitud hacia él. Tina. Flotando sobre la multitud, Levi miró a su alrededor confundido. Había presenciado la conmoción de la gente al sobrevolarla, y había tenido la visión del ejército eldiano rodeando a innumerables personas e intentando mantener el control. Sus sentidos estaban abrumados. Tanta gente, tantas energías podía percibir, y tantas le eran familiares. Tantas que pensó que nunca volvería a sentirlas. Se giró al ver una presencia familiar volar hacia él. Petra, ¿qué pasó? Miró a la multitud. Recuerdo haber luchado contra Cell. Nos mataban uno a uno, él me hizo algo. Recuerdo haber luchado y el dolor. Morí, ¿verdad? ¿Cómo estoy aquí? Moriste, confirmó Petra, aunque parecía incómoda al recordar lo que había pasado. Cell te transformó, te convirtió en un titán y te liberó al mundo. A otros también. Pero, señaló a su alrededor, llegó la familia de Gohan, trayendo consigo las esferas del dragón. Ahora todos han vuelto. No solo los que murieron recientemente, sino 100 años de muerte. ¿100 años? Levi se quedó atónito ante la idea, y observó a la multitud. Ciertamente podía creer que eran 100 años de gente. La multitud era enorme, abarcando una extensión insondable de tierra preparada para ellos. Entonces, algo más se le ocurrió. 100 años, todos los que habían muerto. Él, su equipo, Hanji, incluso, se le salieron los ojos de las órbitas y comenzó a buscar a su alrededor con un fervor que no creía que aún le fuera posible. No podía sentirlo, desconocía sus señales energéticas, y entre la multitud pensó que tardaría una eternidad. Pero volar sobre las cabezas de la gente solía hacer que se fijaran en él y lo miraran, y no tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Una niña y un niño estaban uno al lado del otro, mirándolo en estado de shock por lo que estaba haciendo. Voló hacia abajo en un instante, aterrizando frente a ellos y sorprendiéndolos con la aparente imposibilidad de lo que acababa de hacer. Isabel y Furlan lo miraron como si fuera una criatura, y él no pudo evitar reírse de sus reacciones. Era mayor, había estado volando, pero ellos no habían cambiado ni un día. No desde la última vez que los vio, durante la excursión que los dejó a ambos muertos.
Lo último que vio de Isabel fue su cabeza cercenada, decapitada por un titán al que mató demasiado tarde. Ahora allí estaba, mirándolo con esa misma mirada de asombro que había visto 1.000.000 de veces antes, pero que nunca había vuelto a ver. ¿Hermano mayor? ¿Qué demonios? Nile Dog se movía entre la multitud, buscando a quien reconocía, si a alguno. A la mayoría no, a algunos sí, algunos parlamentarios que habían trabajado para él durante años, pero a algunos los conocía y habían muerto. Asesinados en lo que se creía que eran casos de corrupción, pero nunca con pruebas suficientes para dar una pista. Algunos los habían tildado de corruptos, pero él sabía que era lo contrario. Eran personas que él sabía que habían sido asesinadas por su inocencia. Comandante Dog, ¿puede explicarme esto? La voz áspera del primer ministro Zackley retumbó y él se puso firme, aunque lamentablemente sin una respuesta para el hombre. No lo sé, señor, señor, está muerto. El primer ministro lo miró con una confusión casi desdeñosa antes de que vagos recuerdos comenzaran a regresar a él. Lo vi morir, señor, yo morí. ¿Es esta la otra vida? No del todo. Avanzando entre la multitud mientras un par de soldados la separaban, Dog se acercó a los dos antiguos colegas. Dallis, Nile, por favor, vengan conmigo, tenemos mucho que ponernos al día. Armin se abrió paso entre la multitud en busca de un grupo selecto de personas. Por el orden previsto, supo dónde debían estar, y de hecho no tardó mucho en encontrarlos. 3 personas compartían una emotiva reunión. Un abuelo, al que había visto por última vez durante el intento de recuperación de la muralla María, que, por supuesto, no había sido más que una purga, y sus 2 padres, a quienes no veía desde que era pequeño. Padres que habían sido asesinados por intentar abandonar las murallas, para encontrar lo que estaba más allá del mundo que conocían entonces. Oh, tenía tanto que contarles. Lo vieron acercarse, los 3. El reconocimiento se reflejó en sus ojos a diferentes velocidades. Ahora se veía tan diferente. Mayor, con más seguridad, y con uno de sus mejores trajes de negocios, como el orgulloso representante de la compañía que era. Hola. Comandante Erwin. Tiene que escuchar, la titán hembra se ha liberado Y. Han-Yi había visto a su comandante desde lejos, acercándose con una sonrisa de satisfacción y para nada sorprendida por la multitud en la que se encontraba. Solo recordaba una pelea, intentando contener a la titán hembra mientras su equipo moría en vano y los demás intentaban huir. Sintió la urgencia de advertirle, y aún así, al empezar a hablar, supo que era inútil. Más recuerdos acudieron a ella, esos últimos momentos. Comandante Erwin. Morí. Él asintió. Su sonrisa no era la esperada ante una noticia tan terrible. En cambio, parecía aliviado. Ella se miró las manos, pellizcándose al comprender algo. Estoy viva. Estoy viva. ¡Bú! Gritó de alegría. No era ningún secreto que Han llamaba la vida, y sobre todo, le encantaba descubrir sus secretos. Sentía que ahora había descubierto quizás el mayor secreto de todos. ¿Qué sucedía después de la muerte? Si bien no podía recordarlo en ese momento, estaba segura de que lo recordaría. Estoy vivo. Comandante, ¿me estaba esperando? Ella fingió desmayarse, aunque se sintió un poco decepcionada cuando Erwin no le siguió el juego y la dejó caer al césped. Esperándote, pero también a otra persona. Su mirada se desvió de ella hacia la multitud, mientras identificaba a la que buscaba. Había un hombre con traje de profesor que miraba a Erwin con creciente familiaridad y fruncía el ceño. ¿Erwin? Hola, papá. Erwin le sonrió a su padre, un hombre que había muerto cuando Erwin le hizo preguntas que su padre había indagado. Las preguntas que Erwin había hecho ahora tenían respuestas, y estaba deseando compartirlas. Mamá. Connie encontró a su madre a su lado cuando apareció en el césped. Sus piernas débiles la obligaron a tumbarse en el suelo, frotándoselas y aliviándolas con las manos al ver a su hijo. Connie. Has vuelto. Ha pasado tanto tiempo que pensé que los exploradores nunca te dejarían descansar. Pareció notar el extraño entorno y la multitud estaba muy lejos de la aldea de Ragako. ¿Dónde estamos, Connie? La abrazó sin siquiera darse cuenta, simplemente feliz de tenerla de vuelta. Mamá. Tú, está bien, ya estás de vuelta. Ella claramente no entendía, pero le devolvió el abrazo de todas formas. Una oleada de culpa lo invadió, y deseó haber abrazado más a su madre en vida. Debería haber sido mejor con ella. Una sombra pasó sobre sus cabezas, y Connie se giró para ver que Sasa había llegado a su lado. Le sonreía radiante, con aspecto de unos años mayor, pero tan radiante y feliz como siempre. Hola Connie, ¿cuánto tiempo sin verte?
Lo primero que Annie vio fueron dos soldados de pie frente a ella, con los brazos cruzados y tensos. Se llevó la mano a la boca y, presa del pánico, la mordió con fuerza. La sangre brotó al aire, el detonante de su transformación en titán. No pasó nada. Los soldados no parecieron sorprendidos ni preocupados por su intento, y simplemente desviaron la mirada hacia otro que estaba cerca de ella. No solo uno, sino dos. Bertolt estaba en el suelo junto a Annie, con aspecto aturdido y confundido, e igual de a la defensiva que ella. Pero Reiner era mayor, y puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Bert, mientras le susurraba suavemente a su amigo. Parecía mayor, no solo por el paso del tiempo, sino también por el desgaste. Ella empezó a hablar, apenas balbuceando confusamente, antes de que él se volviera hacia ella, dedicándole una sonrisa triste antes de señalar con la cabeza ligeramente hacia atrás. Un niño pequeño estaba con ellos, mucho más pequeño que los demás. Annie no lo había notado al principio. Pero incluso al verlo, su mente lo descartó, pues sabía que simplemente no podía estar allí. La última vez que lo vio, fue devorado por un titán mientras viajaban a la Muralla María. Marcel Gallard era apenas un joven, ni siquiera un adolescente, cuando fue asesinado mientras los 4 guerreros viajaban a Shigansina para abrir una brecha en la Muralla María. No comprendían del todo los horrores que les aguardaban, ni el sufrimiento que les supondría llevar a cabo semejante acto. Murió joven, ingenuo, salvando la vida de Reiner, muy distinto del futuro que vivirían el resto de los guerreros. Annie, eres tú. Apenas podía reconocerla, pues había crecido tanto desde la última vez que la había visto, de niña a adolescente, acercándose a la edad adulta. Miró a Reiner en busca de una explicación, con la mirada nerviosa fija en los 2 guardias que los observaban y el pulso acelerándose. Tranquila, Annie, dijo Reiner, suspirando con cansancio mientras se sentaba junto a los 3. Hay mucho que contarles. Pero no pasa nada, estás a salvo. La hierba era agradable al tacto, una sensación suave bajo las yemas de los dedos. Frieda simplemente se quedó allí tumbada un rato, saboreando la sensación mientras ignoraba el ruido que la rodeaba. Sentía algo más que simple paz y tranquilidad. Por primera vez, en mucho tiempo, no sentía ninguna otra presencia en su mente, ningún deseo subconsciente ni ninguna fuerza que la hiciera cambiar de opinión. Por fin estaba sola de nuevo. Sin embargo, las voces a su alrededor no la dejaban en paz, y sintió el toque de su madre sacudiéndola para despertarla. Frieda la miró y vio también a los demás. Su familia, no solo sus hermanos y hermanas o su madre y su padre, sino muchos más, gente que parecía de generaciones atrás. Reconoció a sus abuelos, a quienes conoció brevemente de niña, y vio suficientes retratos como para reconocer el resto de su árbol genealógico. Cada uno de ellos hablaba entre sí, confundidos, o intentaba obtener respuestas de los guardias que los rodeaban. No eran hostiles ni groseros, simplemente pasivos ante sus demandas. Respóndeme. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de sus antepasados, a quien reconoció como poseedor de los poderes del titán fundador desde hacía tiempo. Has resucitado. La sencilla explicación llegó sin hablar desde un rostro familiar, y Frieda sonrió al avanzar con Ymir a su lado, ambas con una mirada lo más imaginativa posible. 100 años de personas resucitadas para que podamos tener la paz verdadera, de una vez por todas. Tú. La madre de Frieda levantó un dedo acusador, escutiendo veneno al ver de nuevo a Historia. Tú fuiste quien nos mató. Asesina. ¿Y cómo te atreves? ¿Qué haces con esa corona? Te dirigirás a ella como su alteza, corrigió uno de los guardias con cierta suficiencia, disfrutando de la forma en que ella y tantos otros se resistían. Al fin y al cabo, es tu reina. Gracias, Marco, dijo Historia, con una sonrisa suave y un orgullo bien disimulado, pero Frieda lo vio con claridad y disfrutó de su presencia. Mucho ha cambiado, así que escuchen atentamente, el discurso comenzará pronto. En resumen, todos han resucitado, es el año 852 y yo soy la reina de la isla Paradis. Les hablaré más tarde. Se apartó de ellos, deteniéndose solo brevemente para dedicarle a su hermana una sonrisa sincera que Frieda correspondió. Algunos de sus antepasados comenzaron a protestar, algunos más se mordieron las manos para intentar transformarse, pero nada sucedió. Frieda dejó de prestar atención mientras observaba a Historia tomar su lugar en el escenario para dirigirse a su gente. Atención, gente de Isla Paradis. Soy la reina Historia Reis, gobernante de Isla Paradis y del pueblo eldiano. La amenaza de los titanes ha terminado, la paz ha regresado al mundo, y con ella ustedes también. Gracias al ángel de Trost, Gohanson, todos han regresado al plano de los vivos.
El derramamiento de sangre ha terminado y el daño ha sido reparado. Hay paz mundial ahora y para siempre. Capítulo 93. Para nosotros hace 2000 años. La vida continuó mientras el tiempo pasaba. Tras el regreso de la gente al mundo, la unificación y la paz mundial se habían producido, lentamente. Un alto el fuego había sido fácil y no se habían desencadenado guerras, pero la opinión pública había sido, como mínimo, diversa. Se había formado un Consejo Mundial con los funcionarios gubernamentales supervivientes, quienes, naturalmente, se habían mostrado más favorables a la paz y más receptivos al pueblo eldiano. La población que había sobrevivido sentía lo mismo, pero, como se predijo, el regreso de las generaciones anteriores trajo consigo sus propios problemas. Los funcionarios gubernamentales que regresaban querían recuperar sus puestos y se habían opuesto enérgicamente al pueblo eldiano en diversos grados, con el apoyo de muchos de los que regresaban. Fue durante estos tiempos que Gohan tuvo que hacerse notar y sentirse con mayor prominencia. Estableciendo su rol como guardián del mundo, había estado presente donde quiera que se le necesitaba, distribuyendo alimentos y medicinas, protegiendo a la gente de ataques y deteniendo desastres naturales. Si bien muchos guardaban rencor contra el pueblo eldiano desde hacía tiempo, era innegable que él había sido responsable del regreso de ellos y sus seres queridos, y cuando parecía contener un tsunami con un aplauso, encontraba cada vez menos detractores. Todo había llevado tiempo, mucho tiempo, pero había dedicado tiempo con diligencia. Al poco tiempo, su padre regresó a regañadientes a su mundo cuando supo que todo estaba en buenas manos. Piccolo no. En cambio, Piccolo optó por quedarse en el mundo con Gohan, para seguir enseñándole magia y técnicas de ki, y para ayudar a guiar el mundo a su lado. El vínculo más fuerte de Piccolo en su vida era con Gohan, y estar sin él durante tantos años había sido una agonía, así que se negó a volver a hacerlo. Su padre tenía a su madre y a Goten para criar junto a un mundo que proteger, pero Piccolo no, así que se quedó. Con Piccolo a su lado, él y Gohan construyeron su propio puesto de observación. No flotaba en el cielo, sino en una de las montañas de la isla Paradis. Accesible por tierra, Gohan no quería parecer ajeno al mundo, pero al estar también separado de los principales asentamientos eldianos, era vital que no pareciera demasiado parcial ante los eldianos a pesar de todas sus acciones previas. Algunos se habían unido a él, estableciendo una pequeña aldea a las afueras de su nuevo hogar y, a regañadientes, lo convirtieron en una especie de alcalde. Allí vivió con Petra, quien más tarde se convertiría en su esposa, y establecieron algo nuevo para el mundo. Su propia generación de guerreros Z. Los eldianos, por supuesto, ya contaban con varias personas cualificadas para convertirse en guerreros, pero Gohan se había propuesto aceptar solo un número limitado de discípulos de cada nación. Tal acto pudo haber aliviado las tensiones globales, pero, por supuesto, le dejó mucho trabajo por hacer para enseñar a la gente nueva sobre la existencia del ki y aliviar las tensiones entre los equipos. Internamente, muchos de los nuevos guerreros Z provenían de diversos orígenes. Sus miembros eldianos elegidos habían sido, sorprendentemente, Mina y Jin, las dos más capaces y dispuestas a dejar sus vidas en el ejército. Las dos personas de Marley habían sido dos soldados que él no conocía, pero que aparentemente habían estado presentes tanto en Liberio como en algunos de los pocos evacuados a la isla Paradis tras la retirada del continente. Para las naciones restantes, muchos de sus elegidos no eran en realidad del presente. Un triste número había sido del pasado y fueron aquellos que murieron prematuramente, y a pesar de su gratitud por estar vivos, tenían prejuicios profundos. Se dedicarían años a fomentar mejores relaciones entre los equipos y las naciones, y a difundir el conocimiento y la ayuda por todo el mundo. La isla Paradis experimentaría una transformación durante esos años. Con acceso a mayor conocimiento y poder, y con su legado de gobierno consolidado, la nación prosperaría y se expandiría por todo el continente, inundada de eldianos fallecidos, refugiados de antiguas zonas de internamiento y migrantes de otras naciones en busca de una vida mejor. Todd Pixies permanecería como primer ministro hasta su jubilación, pocos años antes de su muerte por vejez, momento en el que sería sucedido por Erwin Smith. Aunque era un líder seguro y capaz, pocos podían negar que una chispa parecía haber impulsado a Erwin hacia el éxito. Su afán por el conocimiento y los secretos del mundo se vio recompensado. Erwin no encontró la misma motivación que antes, y se retiró del ejército mucho antes de lo esperado, refugiándose en una pequeña casa en el campo, donde criaría a su familia en paz. Miledog supervisó brevemente la transformación de la nueva estructura policial del gobierno, ayudando a instaurar estructuras y procedimientos desde la base de la antigua policía militar.
No ocupó el cargo por mucho tiempo, ya que, al considerar que no había logrado prevenir ni reducir la corrupción en la policía militar, lo transfirió a otro y se convirtió en docente, impartiendo clases de gestión en la Academia de Policía de Paradis. Levi Ackerman permaneció en el ejército, enseñando sus conocimientos de ki a los cadetes como instructor principal. Respetado por todos, era considerado uno de los instructores más populares del ejército, aunque su estilo de liderazgo hacía que pocos lo consideraran amigo. Aunque no permanecieron en el ejército, Isabel y Furlan siguieron siendo confidentes cercanos de Levi por el resto de sus vidas, manteniéndose unidos como los únicos que realmente consideraban a Levi un mejor amigo. Han Ji-Zoe permaneció en el ejército durante un tiempo, desempeñando un papel fundamental en la organización del personal y el mantenimiento del orden en la isla Paradis. Aunque su verdadera pasión seguía siendo la ciencia, no persiguió plenamente sus deseos hasta que dejó el ejército y se convirtió en investigadora en la primera universidad verdaderamente moderna de Paradis, estudiando los conocimientos aportados por Bulma e investigando a fondo, siempre con ganas de aprender más. Aunque sociable y amigable, no se sabía que Han-Ji se hubiera casado, y rara vez salía con alguien más allá de relaciones breves, pues su enfoque siempre estaba en otras cosas. Las relaciones florecieron en toda la isla Paradis y en todo el mundo, con un baby boom tras el regreso de la vida y la declaración de paz. Mike Zacharias e Ilse Langnar tuvieron 3 hijos y permanecieron juntos el resto de sus vidas, sirviendo con orgullo en el ejército, primero como soldados y luego como instructores asistentes. Con Ilse siendo quien trajo a Gohan de vuelta a la Muralla Rosa, y la temible reputación de Mike durante la época de los exploradores, ambos se convirtieron en leyendas vivientes del ejército incluso después de su retiro. Marco Bob se casaría con Carly Stradman y tendría 2 hijos. Marco permaneció en su puesto como miembro de la Seguridad Real, ascendiendo en antigüedad hasta ocupar el puesto de jefe de seguridad durante varios años. Carly finalmente encontraría trabajo como química, aprovechando su título de forma más legítima e incluso llegando a financiar una organización benéfica para ayudar a los adictos a la droga que ella misma había ayudado a fabricar. Historia reinaría durante 80 años, sirviendo a su nación con devoción, acompañada con orgullo por su esposa. Su hermana Frieda permanecería en la sombra, excluida del público por las numerosas acciones secretas de las familias reales contra el pueblo. La mayoría no aspiraba a la corona o cambiaba de nombre y desaparecía de la vida pública. Frieda no hizo ninguna de las dos cosas. Conservó su nombre, pero apoyó constantemente a su hermanastra, convirtiéndose en un símbolo de la vergüenza de su familia anterior. Su vida fue difícil, pero siempre mantuvo una sonrisa al ver la mujer en la que Historia se convertiría. Ymir luchó con la vida como esposa de una reina y las expectativas y prejuicios que conllevaba. Aunque nunca se arrepintió de la decisión de Historia, cuando nació su hijo, Ymir se distanció de su rol anterior y prefirió centrarse en ser madre. Llena de dudas y temores, se convirtió en una madre amorosa y exitosa, y con el tiempo en abuela. Cuando llegó el momento del fallecimiento de Historia, se desató un duelo internacional. Falleciendo mientras dormía en la vejez, su hijo asumió la corona como el siguiente rey, e Ymir siguió a su esposa al más allá tan solo unos días después. Grisa y Carla nunca retomaron su relación romántica, aunque lograron mantener su amistad tras las numerosas disculpas de Grisa por los secretos que le había ocultado durante su matrimonio. En cambio, Grisa retomaría su relación con Dinah y pasaría el resto de su vida intentando recomponer su relación con Zeke. Zeke, por su parte, pasaría gran parte de su tiempo viajando por el mundo, incapaz de aceptar por completo el nuevo mundo creado por Gohan, ni de regresar a Marley y sus costumbres. Carla, en cambio, pasaría el resto de su vida con Anes. Los dos improbables amantes se habían unido tras una vida compartida, cuidándose mutuamente tras Shigansina y una amistad que floreció en la paternidad. Recibieron a su primer hijo, otro niño, tan solo unos meses después de que el deseo devolviera la vida al mundo. Tuvieron un segundo hijo unos años más tarde, y Carla finalmente tuvo otra hija a la que llamar suya, además de Mikasa. Aunque permanecer en el ejército le permitió a Anes entrenar más en ki para soportar las dificultades de la paternidad, la edad lo pasaría factura con más frecuencia de lo que deseaba, y no tendrían más hijos. En su lugar, los criaron para que se convirtieran en profesionales con una alta formación, viviendo una vida tranquila lejos del combate que parecía tan probable que consumiera sus vidas. Mikasa y Eren vivieron una larga y feliz vida juntos, casándose pocos años después de cumplir su deseo y retirándose a una vida pacífica en el campo, dejando atrás la guerra y el derramamiento de sangre. Sus vidas transcurrieron en paz, y Mikasa reconectaba con sus padres, al igual que Eren con el suyo.
La pareja permaneció en el ejército durante un tiempo antes de retirarse a otros trabajos. Mikasa alcanzó el éxito como luchadora en el Campeonato Mundial de Artes Marciales, siendo su primera campeona, y finalmente como profesora gracias a su fama y éxito. Abrió un dojo, aunque nunca lo expandió tanto como le permitieron las oportunidades, manteniéndolo pequeño y sencillo, con un máximo de una docena de estudiantes. Ella y Eren encontrarían una alegría aún mayor al dar la bienvenida a su hija al mundo. Con solo una hija, eran suficientes para ambos padres. Heredando la terquedad de Eren y las potentes habilidades de Mikasa, su hija se convirtió rápidamente en una reconocida fuerza de la naturaleza, llegando a competir en numerosas competiciones de artes marciales. El nuevo mundo de las artes marciales estaría dominado por contrincantes de todo el mundo, y los recién llegados alcanzarían mayor éxito a medida que el conocimiento del ki se extendía por todos los rincones. Un competidor habitual acabaría siendo el hijo de Annie y Bertolt. Los dos guerreros abandonarían la isla Paradis con sus compatriotas, aunque nunca encontrarían la paz con sus acciones pasadas. Annie solo hablaría con su padre una vez antes de irse, incapaz de reconciliar su amor por él con las horribles acciones que él la había criado para cometer. Bertolt la seguiría por amor, un amor que finalmente compartieron lo suficiente como para que ambos se convirtieran en padres. Aunque su relación no duraría, y finalmente se separaron después de solo unos años, ambos permanecerían como una fuerte presencia en la vida de su hija, Annie enseñándole a su hija muchas de las mismas artes marciales que su padre le había enseñado. Reiner lucharía con el trauma el resto de su vida por su participación en el sufrimiento en la isla Paradis, y los recuerdos contradictorios de Bertolt, que le quedaban tras su devoración. Aunque se recuperaría lo suficiente como para soportar su vida gracias al regreso a la vida de los muertos y a un mayor conocimiento médico para aliviar el trauma, permanecería recluido la mayor parte de su vida. Fundó una granja y vivió una vida pacífica, aunque aislada, relacionándose solo con su familia de forma personal, aislándose de todos los demás y sin casarse ni tener hijos. Al volver a la vida, Connie buscaría asistencia médica para su madre con la nueva tecnología traída al mundo. Gohan le ayudaría con la tecnología y un poco de magia para facilitar la tarea. Tras retirarse del ejército, Connie pasaría gran parte de su tiempo en la aldea de Ragako antes de partir de nuevo para dedicarse a un oficio en el distrito central de la ciudad, encontrando una vida plena como nunca antes lo había sido la vida militar. Conocería a una mujer agradable y se casaría con ella en una ceremonia sencilla pero feliz. Gracias a una apuesta de borrachos, Sasa sería el padrino de boda de Connie, con traje y corbata, mientras que Connie se vería obligada a devolver el favor, vistiéndose como su dama de honor cuando la amante de la comida finalmente se casara con un chef. Connie y Sasa seguirían siendo amigos fieles, sin distanciarse jamás a pesar de la distancia física que los separaba. El eventual entrenamiento de ki de Sasa y Connie les ayudó a hacer que cualquier distancia perdiera importancia. Durante un tiempo tras el deseo, el ejército de Isla Paradis creció en número. Se requerían numerosas fuerzas para ayudar a vigilar nuevos distritos y ciudades, así como para colaborar en proyectos de reasentamiento. Con la paz mundial, el entrenamiento con ki haciendo que un mayor número de efectivos perdiera valor y la necesidad de carreras más importantes, el ejército experimentaría una drástica reducción en el transcurso de 10 años y un gran cambio de enfoque. Con el tiempo, el ejército se convertiría en una academia de artes marciales financiada por el gobierno, y muchos de sus graduados se convertirían en competidores y ganadores del Campeonato Mundial de Artes Marciales. Los miembros con mayor rango y mayor antigüedad se vieron recompensados con mayores tasas de retención. Equipos como el antiguo Escuadrón de Operaciones Especiales de los Scouts permanecerían en servicio junto con los veteranos de la guarnición que habían luchado en Trost y Mitras. Marley experimentaría un cambio tumultuoso tras los eventos del deseo. A pesar de los intentos de prepararse para la llegada y los cambios de opinión, el resultado fue caótico. Los funcionarios del gobierno discutían sobre sus posiciones, el público luchaba por derechos y territorios, y en medio de todo esto, Gohan forzaba la paz. Durante varios años, Gohan estuvo más ocupado que nunca, presente constantemente en numerosos lugares del país gracias a su técnica multiforma y su supervelocidad. Siempre que se desataba un disturbio o los ejércitos se preparaban para la batalla, Gohan estaba presente para pacificar la situación, evitando el derramamiento de sangre y eliminando a tantas personas como fuera necesario para reducir la tensión por la fuerza.
También estaría presente como protector de Marley, impidiendo que cualquier disputa entre naciones se convirtiera en violencia, como cuando la Alianza del Medio Oriente intentó reclamar por la fuerza territorios perdidos. Les gustara o no, Gohan obligaría a todas las naciones a dialogar y llegar a un acuerdo de paz, donde la violencia no era una opción posible. En todo el mundo, el odio comenzó a desvanecerse, los rencores se apaciguaron y reinaría una paz no solo en el conflicto, sino también en la mente. Con el paso del tiempo, a la gente le importaron cada vez menos las fronteras que la habían definido, y la libre circulación se convirtió en la norma. Los viajes entre los dos universos continuaron de la misma manera. Como lo habían prometido, Gohan se mantuvo en contacto con su familia, quienes lo visitaban regularmente. Su madre se hizo amiga de la señora Haiger, agradeciéndole efusivamente cada vez que la veía por cuidar de Gohan. Cuando Gohan y Petra tuvieron su primer hijo, las visitas se intensificaron a medida que Kiki cumplía su deseo de tener nietos. A pesar del trabajo constante de Gohan, los días eran en general tranquilos y felices. Largos, pero tan cortos. El tiempo siguió avanzando y avanzando. Días, semanas, meses, años, cada uno pasando más rápido que el anterior. Gohan lo notó por primera vez al convertirse en padre, al ver a Pan crecer tan rápido que parecía casi instantáneo. Pero esos días habían sido felices, llenos de alegría. Luego llegaron los funerales. Todd Pixies era mayor, un hombre más sabio de lo que aparentaba, pero viejo. Cuando llegó su hora no fue una sorpresa. Kate Shadis lo fue más tarde, el instructor no tan mayor como Pixies, pero los días de cadete parecían lejanos. Fue en ese momento que Gohan sintió un verdadero cambio en su vida. Más nombres, las personas que había conocido, personas que al principio eran mucho mayores que él, y sin embargo, con cada nombre se acercaban cada vez más a su edad. El funeral de Erwin Smith fue todo un acontecimiento. Historia, ahora décadas mayor y acompañada por su hijo adulto, pronunció discursos sobre cómo Erwin había sido la fuerza impulsora que liberó a su nación de monstruos y mentiras. Gohan vio muchas caras conocidas en aquel momento, todas con aspecto mucho mayor. No parecía haber pasado mucho tiempo desde que otros fallecieron, y el tiempo los reclamó donde ningún enemigo pudo jamás. El funeral de Levi. El funeral de Hanji. El de Jin. El de Koye. El de Eren. Era la segunda vez que Gohan veía morir a Eren, aunque en circunstancias completamente diferentes. Fue un buen día cuando celebraron la ceremonia. Mikasa se mantuvo firme incluso con el apoyo de su hijo. Para cuando llegó, ambos habían presenciado el funeral de sus padres. Un final más pacífico fue una bendición que alguna vez creyeron que nunca recibirían. Amigos sobrevivientes, viejos y nuevos, asistieron, junto con nietos e incluso un bisnieto. Gohan también estaba allí junto a Petra y su familia, el guardián del planeta fascinado por la instantánea de a dónde lo había llevado la vida de Eren. De un niño furioso, que juró exterminar a todos los titanes, a un hombre que vivió su vida al máximo y murió en paz, rodeado de seres queridos y recuerdos eternos. Pero los funerales no terminaron. Uno a uno, Gohan vio partir a cada una de las personas a las que consideraba amigos, y luego a aquellos para quienes había sido mucho más. Su madre falleció sin que Gohan lo supiera, solo durante una de las visitas de sus padres a través de la máquina del tiempo. El funeral fue pequeño, sencillo, con unas pocas palabras y una abundante comida. Era lo que su madre habría deseado, pero Gohan aún sentía un vacío interior. Ese vacío solo aumentó cuando llegó la hora de la muerte de Petra. Ambos habían vivido una larga y feliz vida juntos, explorando y haciendo todo lo que hubieran deseado. Pero Petra era humana, y Gohan era mitad Saiyajin. Cuando llegó el momento, Petra lucía como la anciana que era, mientras que Gohan parecía apenas haber pasado los 40. El vacío creció, un vacío que sabía que nunca terminaría hasta que llegara su hora, pues cada día extrañaba a su esposa, su media naranja. Pero era peor de lo que Gohan imaginaba. Convertirse en el guardián del planeta lo había convertido, al menos en parte, en una especie de deidad, maldiciéndolo con una vida que parecía cruel para un hombre que se sentía tan viejo. Piccolo falleció después. Luchador hasta el final, el Namekiano nunca temió ni se preocupó al envejecer, hasta que pasó el tiempo suficiente para finalmente derrotar al guerrero. Su padre también falleció. Cada visita se hacía cada vez más lenta, hasta que un día solo su hermano menor vino a darle la noticia. Llegaron más funerales. Otros amigos, los hijos de sus camaradas, sus propios hijos en el tiempo, Gohan los sobrevivió a todos, velando por el planeta mientras esperaba y esperaba. Todopoderoso, siempre defendiendo el planeta de cualquier amenaza que se acercara, pero cada vez más solitario.
Observaba y esperaba, estudiando a la gente del planeta y cómo cambiaban. Su tarea estaba cumplida, su misión cumplida, y aún así seguía esperando. Esperaba a la persona que necesitaba. Lauch. Su voz era inconfundiblemente la de un anciano, pero aún conservaba la fuerza, y el joven se volvió hacia él sin demora. Dime, ¿qué ves? El joven se apartó de Gohan y miró hacia el mirador, observando a los presentes mientras realizaban sus movimientos. Cada uno sostenía un Kaioken con total serenidad, mientras pasaban de una postura a otra, de demonio a Saiyajin, de Marley a Tortuga. Cada estudiante se convertiría en un maestro de todo con su práctica diaria. Lauch nos observó con atención, escrutándolos con detalle mientras Gohan sondeaba los pensamientos del joven. Nada especial, Sensei, ¿hay algo que deba ver? Gohan rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro con satisfacción. No, la verdad es que no. Lauch lo miró confundido. Entonces, ¿por qué me preguntas qué veo? Quería ver si mentías. Gohan volvió a reírse entre dientes al ver la expresión del joven, antes de indicarle que lo siguiera, empujándolo con su bastón antes de alejarse. Relativamente joven comparado con Gohan, Lauch tenía 20 y tantos años y había sido alumno del guardián toda su vida. En parte se debía a su excepcional potencial, y en parte a simples prejuicios personales. Lauch poseía una mezcla de rasgos que se complementaban a la perfección, pero Gohan podía distinguirlos con facilidad. La forma sutil de sus ojos, proveniente de mi casa, y la erección poco natural, pero moderada, de su cabello castaño, por lo demás suave. Gohan podía ver los legados entrelazados de su genética y la de Petra, y cómo se habían entrelazado con los descendientes de Eren y Mikasa. Había muchas otras líneas familiares entrelazadas en el niño, pues habían pasado varias generaciones entre los antepasados que Gohan había considerado amigos y el hombre que tenía ante él, pero Gohan no dejó de disfrutar de la nostalgia al ver esos recuerdos. ¿Sabes cuántas veces le hago una pregunta a alguien y me da una respuesta que espera que escuche? Demasiadas. No, solo quería saber si me hablarías con sinceridad o si intentarías convencerte de que había algo importante en ello. ¿No? Preguntó el joven, mirándolo con la misma mirada de adoración que Gohan veía en todos sus alumnos. Gohan simplemente se encogió de hombros. Podrías ver cualquier cosa valiosa si te interesara lo suficiente, pero no es nada que no hayas visto antes. Gohan hizo una pausa, golpeando el suelo con su bastón mientras ambos se detenían. Este mundo es hermoso, de verdad. Pero creo que lo vi todo hace mucho tiempo. Lauch asintió, comprendiendo. La longevidad de Gohan no era ningún secreto, y se había hecho visible hacía muchos años. Este es un mundo hermoso, Sensei, aunque admito que no creo haber visto tanto como usted. No, respondió Gohan con un murmullo. Todavía no. Le entregó su bastón a Lauch, quien lo tomó sorprendido. Dale un pulimento al bastón, ¿quieres? Ya hace tiempo que lo necesitaba. Me he vuelto perezoso con la edad. Cuídalo bien. Lo haré, Sensei. Lauch sostuvo el bastón como si fuera un objeto sagrado, observándolo con asombro antes de notar que Gohan se dirigía al interior del templo. Sensei, ¿a dónde va? A la cama. Estoy cansada, muy cansada. Oh, entonces duerme bien, Sensei, nos vemos mañana. Gohan no dijo nada mientras continuaba su camino, abriéndose paso rápidamente por el interior hacia la sencilla habitación que consideraba suya. Gohan no tenía nada más que decir. Había aprendido todo lo que podía, hecho todo lo que podía y enseñado todo lo que podía. Y ahora estaba realmente cansado. Llevaba años cansado, desgastado física y emocionalmente por la carga que había elegido llevar, y decidió que era hora de descansar. El dormitorio estaba decorado con fotos de todo tipo, fotos de seres queridos y amigos de décadas y décadas. Hacía tanto tiempo que no publicaba una foto nueva, sin encontrarle sentido. Había tenido su tiempo, había creado sus recuerdos y había disfrutado cada instante. Ahora era momento de descansar. Retiró las sábanas de la cama y se acostó en su lado de la cama, que era para dos. Incluso después de todo el tiempo transcurrido desde la última vez que su esposa compartió su cama, siempre tenía un espacio reservado para ella. De lo contrario, no se habría sentido cómodo. Estaba tan cansado. Le dolían las articulaciones por todo el cuerpo, e incluso acostado en la cama sentía que pesaba 1.000.000 de toneladas. El suave colchón le aliviaba un poco, como si le proporcionara una suave amortiguación mientras se dejaba caer y descansar. Estaba muy, muy cansado. Y al cerrar los ojos, sintió paz con todo lo que había hecho. No más arrepentimientos. No quedaba trabajo por hacer. Todo estaba terminado, y pronto el sueño lo reclamó. Gohan.
Oye, Gohan. Al abrir los ojos, Gohan supo que estaba en otro lugar. El cielo sobrenatural sobre su cabeza, el cuerpo que sentía sin dolor y un rostro que no había visto en mucho tiempo. Petra. Le sonrió y su esposa le devolvió la sonrisa. Te hemos estado esperando y te hemos tardado bastante. Ella lo ayudó a ponerse de pie, y él descubrió que su cuerpo era como el de ella, había regresado a la plenitud de su vida, un hombre joven una vez más. Erguido y erguido, sus ojos miraban a la gente que lo había estado esperando. Su padre, su madre, sus amigos, su familia, le sonrieron cálidamente, invitándolo a ir con ellos, a descansar en el más allá. Y Gohan aceptó con una sonrisa. Una nueva vida con su familia, con sus seres queridos. En su propio paraíso. Fin.